esta vez no los saludé a uno por uno, pero pues llegué barridita. Aquí vamos a empezar. Déjenme un momentito. Déjenme reinicio todo esto, porque, híjole. Ok. Listo. Entonces, gracias a todos por estar puntuales, bienvenidos. Por ahí vamos a estar hoy trabajando con el cierre. Normalmente los días viernes voy a estar trabajando cierre de clases. Las clases van a ser, pues espero yo que más cortas conforme vayamos avanzando en el semestre, porque pues también eso depende de cómo vamos avanzando, ¿sí? Hay clases que son un poquito más completas que otras. Va a depender siempre de la clase. A mí me gusta trabajar sobre objetivos. Cumplido el objetivo, pues vamos, ¿no? Porque es parte del proceso. Por ahí se les va a publicar en un momento más el si es que no se publicó ya, no me ha llegado notificación de publicación, el calendario de mes, porque no lo publiqué, se me pasó, no me había dado cuenta, ayer en la noche me di cuenta y lo programé que se publicara para las 10, y con el delay que hay, pues probablemente esté tardando en entrar la publicación. Normalmente voy a empezar a grabar, ¿sí? Normalmente suelo poner los calendarios de mes por separado, o sea, los incluyo en el material de la clase inicial de cada mes. Este calendario está incluido en el material inicial de la materia. Estamos grabando, sí. En este caso, además de todo, se los pongo de manera individual, nomás que me di cuenta antier, que no lo había hecho y ya se los publiqué, ya lo tienen por ahí. Tienen ustedes además en plataforma algunas actividades que realizar, y tenemos también pues actividades para el día de hoy. Tienen lo que es el foro, lo que es la pregunta de por qué es autónomo el derecho fiscal. Ya la gran mayoría de ustedes respondió. Quiero una pregunta. Tengo dados de alta en plataforma. Bueno, tengo 43. Sí, este es mi grupo más grande. Es que dije, tengo 20 y tantos. Tengo 21 entregados y 22 asignados en el foro. Y en el mapa mental ya tengo 2 personas que entregaron y las demás están asignadas. Me imagino que están esperando este apartado de lo que es de lo que es responder. Les pido por favor a los que me faltan de responder la encuesta de conectividad que la respondan. Me faltan 7 personas. Itzel, me levantaste la mano. Profe, disculpe, yo estoy esperando a entregar el trabajo del foro, pero... Dime. Pero sí lo tienes. Se desactivó tu micro. Sí, lo tengo pues, pero no tengo la fecha de publicación. Es que saben que fecha de entrega mañana. Ustedes tienen la fecha de entrega para el 14, para mañana. Sí. Mañana 14, las 23:59. Mis fechas de entrega, entiendan una cosa, mi fecha de entrega no significa que ese día tienen que entregar. Sí, está bien, Itzel, ya me doy cuenta. No significa que ese día tienen que entregar, sino que tienen hasta ese día para entregar. Ustedes pueden entregar en el momento que ustedes quieran, y mientras sea dentro del plazo de la fecha que yo le doy. Yo siempre doy varios días. De hecho, al otro grupo le di hasta el 17, así que ustedes también se los voy a modificar ahorita, porque pues no me parece justo darles más ventaja a uno que a otro. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esto y les voy a cambiar aquí, para que vean la parte de la actividad. Vamos a editar esta de los tiempos. Tenía que es para entregar el 14 mañana, pero se los voy a modificar para que entreguen hasta el 17. Sí. Así que eso es para que van a participar ahorita con esa pregunta. Por supuesto, van a participar ahorita con esa pregunta, pero es para que ustedes
puedan además tener más tiempo, ¿no? Porque yo sé que algunos andan ahorita todavía tratando de hacerse a la idea de cómo voy a trabajar. Y les pido, por favor, el lunes yo necesito, no, el martes que tengo clases con ustedes, necesito retroalimentar la parte del el examen diagnóstico y la parte de lo que es el encuesta de conectividad. Todavía tengo personas pendientes con lo de la encuesta de conectividad, son 7, entren, realícenla, por favor. Y no, déjenme reviso cuántas personas pendientes tengo para lo del diagnóstico. Y lo del diagnóstico tengo 10. Por favor, hay que entrar a realizar el examen diagnóstico. El examen diagnóstico sí lo voy a cerrar mañana. Sí, o sea, en el sentido de que tienen hasta mañana para realizarlo, igual que la encuesta de conectividad. Voy a hacer y el diagnóstico tiene valor en plataforma, así que háganlo. Si no les va a faltar. Voy a estar trabajando con los que tengo, pero voy a cerrar el examen diagnóstico, ya no voy a recibir respuestas. Entonces, en ese sentido, ya les mostré cómo es que se cierra y que ustedes ya no van a poder calificar, ya no van a poder checar. Bueno, vamos. Vamos a continuar. Déjenme, por favor, voy a hacer el primer pase de lista porque ya estamos en los 5 minutos, 7 minutos, como primer pase de lista en ese horario. Y para poder también checar quiénes son los que vamos a estar trabajando con lo que es, ay, mi garganta, con lo que es lo de autonomía del derecho fiscal. Un momentito. Vamos a estar trabajando con un CIMAP. Ahorita acabo de hacer uno con sus compañeros del grupo B. Y voy a estar trabajando también con ustedes con un CIMAP. ¿Sí? Okay. Luego, a las personas que me escriban por el chat del Facebook, si me escriben cuando estoy en horario de clase, les voy a responder hasta que salga de la clase, ¿sí? Porque nada más tomen en cuenta eso porque después se sienten desesperados cuando no les respondo, pero no les respondo pues porque estoy en clase, no les puedo suspender. Es como si me tocaran la puerta y me dijeran, oiga, profe, tengo una duda. Y yo así como que, espérame, estoy en clase, ¿no? Ahorita no te puedo responder. Entonces, lo mismo pasa con las redes sociales, por favor. ¿Sí? Cuando me escriban por redes sociales, si yo estoy en clase, pues no respondo. Justamente porque pues, alguien que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no tantas. Ok. Vamos a empezar. Déjenme proyecto. Las últimas 2 personas que entraron, ¿me pueden dar sus nombres, por favor? Porque no los tengo en esta lista. Edgar Noé Serrano Galván. Edgar. Edgar Serrano, ¿verdad? Te voy a poner un nombre y una Sí, fecha. profe. Y me entró una más además después de ti, Edgar. ¿Quién más entró después? Ok, está bien, Adrián, Said, gracias. Bueno, Daniel González entró ahorita, pero es el último al que admito, ya son las 10:10. Alguien entró después de Edgar, era una chica, no está en la lista de asistencia, así que necesito saber quién fue. Hace ratito entró alguien y déjenme les muestro mi lista de asistencia. En mi lista de asistencia tengo a Adriana, Aileen, Aldo, Alejandro Quintero, Sebastián, Andrea, Andrés, Ángel Antonio, Asaf, Belén, Brandon, Brian, Carlos, Cristian, Daniela, David, Devani, Dulce María, Elena, Elitalia, Gonzalo, Eliana, Dos Itzel, Denise y Leilani, Iván, Jorge, Carelli, Laura, Leslie, Luis Roberto, María Fernanda, Melanie, Miguel, Nicolás, Rebeca y Janet. La última persona que acaba de ingresar, ¿cuál es su nombre? Yo, Juan Daniel González Pero Murillo. a ti sí te tengo, Juan Daniel, te acabo de poner Ok. aquí, ahorita te voy a incluir en la lista de asistencia. No, pero ahorita entró Ok. alguien más, no sé, no me fijé. Yo, profe. ¿A qué? ¿Ariad? Ariadne. ¿Ariadne qué? El dulce Ariadne, primero el dulce. No, Ariadne está bien, pero el Ah, ok. apellido.
Martínez Sánchez. Martínez. Antonio. Antonio, ¿sí te tengo? Antonio Ruiz, aquí estás, dime. Ah, y Jessica. Jessica, gracias. Niebla. Niebla. Ok, Edgar, Daniel, Ariane y Jessica, ¿pueden poner por favor un mensaje en el WhatsApp con su nombre para que me quede la lista? Gracias. Por estos 4, ¿sí? Estos 4 de aquí, para que me llegue el que estuvieron ahí participando. Muy bien. Antonio, me levantaste la mano, pero no activaste el micro ni escribiste, así que no sé qué pasó. Buenos días, profesora. Nada Buenos más días. era para comentarle que no me había mencionado, pero ya me había respondido, entonces ya por eso no activé el micrófono. Ok, gracias, Antonio. Hay que bajar la mano entonces. Muy bien, chicos. Recuérdense que la parte de la ruleta, no sé si se las mostré, pero pues es la manera en como yo hago las participaciones, porque no me gusta hacerlo por regazo. La primera, ya si después de eso se lanzan de manera voluntaria, pues ya no sigo usando la ruleta, y si no, pues usaré la ruleta. La idea es que nosotros trabajemos, dime Adrián, Said. Para escribir, porque el micro no está activado. Ahí tienes tu mano levantada, pero tu micro no está activado y no sé si estás escribiendo. Dice que le está fallando el internet y que Sí, puede que eso lo sí lo saque. vi. Eso sí lo vi. Ah, y que no está escuchando la clase, creo que dijo. Ok, está bien. Por el internet. Por el internet. Ok, si le llega a tocar entonces en la ruleta, pues ya, lo vamos a dejar fuera porque no va a, qué mala, ¿verdad? No va a estar trabajando. Pero bueno, no, eso es para que participen. La idea es esto. Yo les pedí a ustedes que me hicieran lo del foro antes el viernes, justamente porque, espérenme, que tengo el drive, estoy dando una aplicación. No, es el examen. Justamente porque tenemos este apartado de lo que es hacer ese mapa mental de por qué el derecho fiscal es autónomo. Probablemente no alcancemos en esta clase a ver todo lo de la autonomía, porque ya la otra clase tampoco me alcanzó, entonces a lo mejor lo voy a mover hacia el lunes, pero sí voy a hacer el mapa mental. El mapa mental sí lo vamos a trabajar, porque es una tarea que les dejé por ahí. Entonces, voy a dar de manera aleatoria la ruleta. La persona que salga premiada es la que nos va a iniciar con este proceso del mapa mental, de la autonomía del derecho fiscal. Hagan changuitos a ver que no les toque. Iván Uriel. Aquí estoy, maestra. ¿Por qué es autónomo el derecho fiscal? La verdad, no me hago una idea, todavía no he Todavía hecho no lo la has tarea. hecho. Ok. Dijo mi esposo, punto por sinceridad. No, no es cierto, no doy puntos por eso. Está bien, Uriel. Vamos con otro, ¿sí? Ok, dame un minuto, Itzel. Alejandro Estrada. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Por qué es autónomo el derecho fiscal? Eh, pues yo pienso que es autónomo ya que solamente se basa en un área en específico y no se basa en los demás derechos. Ok. Tiene un área específico de acción. Gracias. Entonces, con los que tienen la mano levantada, Itzel, Iván y Dulce. Primero voy con Itzel. De lo que he leído la lectura, porque lleva sus propias normas, son distintas, sus propios principios a los sistemas normativos que normalmente están. Tiene propios principios, tiene los suyos. Además tiene normas y leyes.
Ok, voy con Iván. No, Iván, ¿sí? ¿Uriel? Sí, para no quedarme sin responder. Para quitarte la espinita. Ok, Exacto. dime. Porque posee reglas que le son propias. Ok, entonces lo voy a poner aquí. Reglas propias, exactamente. Entonces voy con Dulce. No me bajen la mano hasta que les haya nombrado porque dejo de verlos. Ok, voy con Dulce primero. Dulce. Pues era lo mismo prácticamente a lo que yo estuve leyendo, que son sus reglas propias y no depende de las leyes jurídicas de otra parte. Ok, entonces no depende de otros. Vamos a ponerle aquí. No depende de otras leyes. Si me baja la mano no los veo, porque estoy viendo que se han bajado algunas manitos, pero no sé si fueron de los que tenían levantado. Y en este punto, Dulce, es cierto, no depende de las leyes, pero hay una excepción. Algunas se aplican de forma supletoria. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación aplica de manera supletoria otros códigos, ¿no? Entonces, a veces hay algunas que se van a aplicar de forma supletoria, pero esto es un tecnicismo que vamos a estar viendo. Devani, voy contigo primero. Le quería hacer una pregunta. Dime, Devani. Cuando estaba investigando, me aparecía una razón o un motivo que porque tenía una doctrina homogénea. Homogénea, sí. Ajá, la doctrina. Me gustaría saber a qué se refería eso. Mira, yo lo tengo y lo vamos a ver el lunes porque les digo que ahorita no alcanzo, pero bueno, si la alcanzo lo vemos ahorita, pero no, lo voy a ver el lunes. La doctrina se refiere, perdón, me estoy organizando en la cabeza, se refiere a la parte dogmática, se le dice, técnicamente hablando, el dogma, la manera en cómo se piensa, y esto se va a hablar, déjame, homogénea, se refiere a la interpretación que se le va a dar a las leyes. Fiscal es muy estricto en el sentido de cómo se va a interpretar una ley, o sea, y se maneja en este principio que yo les había comentado por ahí de nullum tributus sine ley, es decir, sin ley no hay tributo, pero al mismo tiempo, aunque la doctrina no forma parte de las fuentes del derecho fiscal, porque no lo tomamos en cuenta, sí ayuda al proceso de generar jurisprudencia. Es decir, existen unos tribunales que van a interpretar la ley de una forma y de esa manera como se interpreta la ley se va a crear una jurisprudencia, se va a crear una miscelánea fiscal, se va a crear una legislación que va a permitir que a todos nos la apliquen de manera adecuada. Entonces la doctrina es esta parte de la interpretación. ¿Sí? Esta parte de la interpretación que se da y el derecho fiscal la tiene de manera homogénea, tiene un estándar, por así decirlo, si lo viéramos desde el punto económico, de cómo se van a aplicar las leyes. ¿Okay? Entonces, no sé si con eso responda Devani. Está bien, gracias. Voy con Andrea. Andrea. Yo leí que tiene sus propias instituciones y tribunales. Así es. Volvamos a la parte del ámbito, pero lo voy a poner por separado. Instituciones. Y tiene sus propias instituciones. Voy a poner tribunales. Kareli. Yo encontré que cuenta con su propia jurisdicción, así como su propio orden de competencia. Es orden de competencia. Tiene su propia jurisdicción. Y por jurisdicción entiéndase la parte física en donde se aplican las leyes. ¿Sí? De hecho, los tribunales, nosotros pertenecemos al Tribunal Noroeste, está en Sonora, si no lo recuerdo, jurisdicción. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer algún tipo de medio de defensa, hay que ir allá o hacerlo a través del sistema jurídico en línea. Kareli, gracias. Rebeca, ¿y tal? Sí, yo había leído que el derecho fiscal se separa del derecho público, lo cual lo hace autónomo, el cual le da un orden para así regular a su propia manera y a sus propios métodos. Y de hecho vamos a ver en su momento a qué rama del derecho pertenece y es parte del derecho público y a su vez del derecho administrativo. ¿Sí? Y justamente aquí es donde hay una separación.
en el sentido de que tiene su propia ramificación. Los demás que bajaron la mano era porque la participación iba por donde mismo o la bajaron porque se cansaron de tenerla levantada. Es que de repente me bajaron como 4 personas la mano y no alcancé a leer. Si no, voy con Luis Roberto y después con Aldo. Yo leí, profe, que es por el acelerado desarrollo económico y la amplia diversificación humana. ¿En qué sentido? Ajá, dime, perdón. Lo que provoca que tenga que modificar sus instituciones y los conceptos que antes tenía para poderse adecuar. Ok, exacto, hay una adaptación al entorno. Era lo que yo les decía, bueno, no ustedes, a la clase pasada decía, es que esta materia yo la doy todos los años, pero todos los años me tengo que adaptar, ¿sí? Se va modificando. Hay un proceso de adaptación, un proceso de diversificación justamente con la finalidad de abarcar todos estos apartados, ¿no? Y eso vuelve al derecho, la necesidad de tener este grado de autonomía para poder llevar a cabo este proceso. Gracias a espérenme, no fue Aldo, ¿verdad? ¿Quién fue el que me comentó? Luis, profe. Luis, es que bajaste la mano y me quedé, espérame el nombre. Ok, Luis, gracias. Ahora sí, Aldo, dime. Tiene sus propios principios, el derecho fiscal. Ok, aquí lo tengo. ¿Algún ejemplo de principios? Porque tiene las propias normas. Si no, yo lo pongo. No decía algún ejemplo en específico. Yo les voy a poner nulo un tributo sin ley, o sea, sin ley no hay tributo, que es el principio. Hay varios, ¿no? Son principios generales de derecho, pero igual aplica solamente para la parte fiscalista. Por eso es que estoy poniendo ese es muy específico. Pero además tiene sus propias reglas, es decir, tiene sus propios procedimientos administrativos de ejecución. Voy a ponerlo aquí, el PAE, procedimientos de ejecución. Eso es la parte de la cobro. Sí, tiene sus propios medios de defensa, sí, también. No los va a tener en ningún otro. Ok, voy con Ileana después, y luego Devani, y al final Brian. Ileana. Yo leí que se organiza con una fuerza creadora particular y que está lejos de limitarse a una reglamentación. Es una fuerza, ¿no? Entonces, es decir, es particular y no se limita. Es que para esa parte de la diversificación, el derecho fiscal va cambiando y va cambiando, se va checando. Dense cuenta las reformas que hemos tenido nosotros en materia fiscal en nuestro país, que han ido modificando nuestra manera también en cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí para el Estado se hubo un impacto con esta reforma fiscal. Pasamos de tener el 8% del IVA a pagar el 16% y modificó todo. Entonces, es algo que modifica incluso la parte económica del país, ¿no? Devani y luego Brian. Yo había leído que era cuando pues, se generan nuevas ramas que son tan extensas que se tienen que dedicar a un estudio especial para ello. Y que es tan extensa que puede tener su ley aduanera propia, ley del comercio exterior y pues eso había encontrado. Un código fiscal también. Así es. Sí, es tan extensa que puede tener sus propias leyes. Yo aquí tengo una pregunta, Brian. No sé si tú lo traigas por ahí. ¿Alguno de ustedes tiene cuáles son sus instituciones? No, yo no la traigo. Pero dime qué es lo que vas a apartar. Entonces, si nadie lo tiene, yo ahorita lo checo. Que en lo que leí mencionaba algo sobre obligación tributaria, pero no me queda claro a qué se refiere con obligación tributaria. Ok, la obligación tributaria está en función de lo que veíamos del Estado, de que el Estado, como dice Jelinek, es la unidad dotada de poder de dominación. Y el Estado tiene algo que vamos a ver en unas clases más adelante que se le conoce potestad tributaria. Esa potestad tributaria se encuentra compuesta en la Constitución Política, ¿sí? En el artículo 31, fracción cuarta, que ese se los voy a repetir hasta que se acuerden de él de la memoria, Y dice que es la obligación del mexicano, ¿sí? Contribuir al gasto público. Entonces, la obligación tributaria es esa. Y aquí hay un principio que dice
el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Es decir, el hecho de que tú como ciudadano no sepas que existe una obligación en la Constitución de contribuir al gasto público no significa que puedas dejar de hacerlo. Tienes que hacerlo. Esa obligación existe y es para todos los mexicanos, para todos. Aquí sí no hay una excepción. ¿Sí? A eso se refiere más que nada Brian con la parte de obligación tributaria. ¿Alguna duda? No. Ok. ¿Alguien de los que están pendientes aquí tiene por allí el nombre de las instituciones que pertenecen al derecho fiscal? Una es el SAT, ¿no? Uno es el SAT, efectivamente. El SAT depende de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego tenemos el SAT, de ahí depende también la aduana. Y tenemos los tribunales, perdón, ya me voy a ir de largo, ¿no? Porque yo sé que los tribunales es más complicado que los conozcan. El tribunal se llama Tribunal Federal de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ay, en el otro mapa me falta una F. Bueno, estos son así. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Por allí, dime, Janet. Le iba a comentar si otra no era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, sí, porque esos trabajan de conjunto con el Secretaría de Hacienda para la parte del sistema financiero bancario. ¿Sí? Trabajan en su conjunto porque acuérdense que una de las cosas que Hacienda tiene es que le puede solicitar al sistema bancario a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información sobre nosotros que somos usuarios del sistema bancario, de todo el sistema bancario, sin excepción, bancos grandes, bancos chiquitos, cajas de ahorro y todo lo que tenga que ver y que esté constituido como una institución financiera o de crédito. ¿Sí? Todos. Así que, porque justamente en la clase pasada del otro grupo me preguntaban que si los bancos como Banco Pel no estaban dados de alta en Hacienda. Sí lo están, porque son parte de la institución financiera. De hecho, ustedes pueden ingresar a la página del Buró de Crédito y Buró de Crédito les permite una vez al año de manera gratuita sacar su score para saber si deben algo o si están en el buró. Sale todo, incluyendo aquello que actualmente se debe, si tienen cuenta en Telcel, si tienen cuenta justamente en este apartado de lo que es ¿cómo se llama? No. Si tienen algún adeudo, si tienen Bancoppel, todo sale. Todo lo que esté ahí significa que estamos hablando del sistema bancario. Entonces, el sistema bancario está conectado con el SAT. Déjenme lo que dice Leslie. Dice Leslie, regular adecuadamente todas las fases de los ingresos del Estado que derivan su potestad tributaria. Regular adecuadamente todo, lo volviste a poner como 2 veces, ¿ok? Asimismo, como de los vínculos entre el propio Estado y los contribuyentes. Por eso es que lo hace una cierta forma autónoma, ¿sí? Regula las relaciones. La parte es, aquí está, el ámbito. En este apartado, Leslie. Eso que me escribiste está en este apartado, ¿no? ¿Por qué regula? Las relaciones, Estado, contribuyente, la razón. Le voy a poner contribuyente que en realidad es Estado ciudadano, Estado súbdito ciudadano, que era lo que veíamos cuando estábamos hablando del concepto de Estado, ¿no? Así que no se vea tan feo. Entonces, pues así. Miren, esta es la herramienta que yo les digo que uso como mapa mental para mapas mentales y mapas conceptuales, porque es la que se me hace más fácil. Es la que les mostré que estaba ahí en su página en su plataforma, en donde están las páginas de apoyo para hacer mapas mentales, y es la CMap Tools. Se tiene que descargar, es software libre y pues ya nomás se da guardar. Entonces, este es grupo A, déjame darle el nombre. Y para poderlo guardar, yo a ustedes se los voy a presentar como imagen. Lo voy a exportar como imagen, ¿sí? Y se los voy a subir junto con el material de la clase como una imagen aparte. ¿Por qué? Porque cada clase tiene información distinta y también lo puedo utilizar para preguntar sobre usar la imagen para el examen. Entonces, toda clase tiene información distinta y participaciones diferentes. Por eso realizamos los mapas mentales que se hagan. Los voy a subir como imágenes de manera aparte. Ay, perdón, disculpe, chicos, estoy despierta desde las 4 de la mañana. Ya me está pidiendo
siesta matutina el cuerpo, la mala costumbre. Pero bueno, y ya vieron lo de la ruleta. La ruleta la voy a usar nada más cuando tengamos que llevar estos procesos de participación y para romper el hielo, ¿no? Literalmente para ver quién se avienta de cabeza a participar de manera voluntaria, y mientras no sea voluntaria, pues será aleatorio, ¿sí? Como las revisiones que hace aduana, ¿no? El SAT, ¿verdad? Vamos a hacer aleatorias, y al que le tocó, y tendrá que participar. Entonces, por eso es que cuando yo les pido que me traigan una tarea para participación, es porque voy a tener esta ruleta y les voy a pedir que participen. Les recuerdo además también que si no hay participaciones voluntarias y yo pregunto 3 veces y en esas 3 veces no hay respuesta a la tarea que dejé, entonces doy el tema por visto y cerramos la sesión, ¿sí? Y el tema viene en el examen. Es obligación de ustedes, como les dije el primer día de clase, pues estar atentos y estar cumpliendo con la parte de las tareas. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo para evitar los problemas mayores. Perdón, chicos. Ay, ya me estoy durmiendo. Hace rato estaba tomando café y ahorita ya me empezó a dar para abajo. Ok, derecho fiscal. En nuestra segunda clase, nosotros vimos la clase pasada concepto de Estado, el poder de dominación, recurso tributario, y en plataforma ustedes tienen lo que es el mapa mental y por el foro, que les acabo de modificar la fecha de entrega para el 17, porque es autónomo el derecho. En esta clase pues vamos a ver justamente esto, ¿no? Acabamos de ver la retroalimentación del foro y hacer ese mapa mental que les voy a subir. Vamos a ver el Estado según su tipo de economía, vamos a ver las funciones del Estado y voy a terminar viendo política económica y los ámbitos de intervención. El lunes que viene pues terminaría yo de ver la parte de autonomía porque no la alcanzo a ver en esta sesión. Vamos a seguir viendo. Y en plataforma tienen las tareas pendientes y les voy a pedir que de tarea me busquen para participar. No va a haber una entrega. Aquí no hay entrega en esta tarea. Les soy muy énfasis en esto porque luego me dicen, profe, ¿cuándo vamos a entregar? No lo van a entregar, es participación. Voy a abrir micrófonos como ahorita, con la ruleta, y vamos a hacer otro mapa mental donde les voy a pedir que participen. O en este caso no va a ser mapa mental, va a ser un mapa lineal para que ustedes, por favor, me participe con esta parte de la relación del derecho fiscal con otras ciencias. Entonces, busquen cómo se relaciona el derecho fiscal con otras ciencias y me las traen. Vamos a trabajar ese apartado, ¿no? Y ya sea por mapa mental, conceptual o mapa lineal o mapa de árbol. Ya veremos cómo lo trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a iniciar ahorita? Vamos a retomar un poquito este proceso. Lo último que vimos fue esto. Yo les expliqué por ahí esta parte del recurso tributario, les dije que el recurso tributario es la manera en cómo el Estado va a llegarse de dinero para poder llevar a cabo todas sus acciones que tiene la obligación de darnos a nosotros como contribuyentes, y que ese recurso tributario va a estar compuesto de contribuciones, aprovechamientos y productos. Las contribuciones pues son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, por ahí veíamos que todo este conjunto de cosas se encuentran supeditados a esta facultad que tiene el Estado de imponernos, esta parte de la obligación tributaria que veíamos, ¿no? Esta parte de, oye, ¿por qué nos obliga el Estado a pagar? Bueno, porque la Constitución dice que como ciudadano mexicano tienes que pagar impuestos. Pero esta parte de cómo el Estado aplica, cómo el Estado interviene, cómo el Estado lleva a cabo este proceso del cobro de impuestos, está en función del tipo de economía. Y existen 2 tipos de economía. Está la economía de mercado, ¿sí?, que es esa economía que nosotros conocemos como la capitalista en materia teórica. Es en donde la economía, el sistema es descentralizado, es decir, es privado. La toma de decisiones normalmente suele ser de la empresa. El Estado interviene poco o interviene de manera directa en la economía, es decir, deja que el mercado se solucione los problemas por sí mismo. Es este principio que en su momento Adam Smith estableció de dejar hacer, dejar pasar, es decir, la mano invisible. Lo deben haber visto por ahí en macro o en alguna otra, creo que no lleva el macro, en alguna materia de economía en donde se debe haber hablado sobre los sistemas económicos. Y los mercados justamente funcionan a través de una autorregulación, ¿sí?, en este sistema. Luego está el otro sistema, que es la economía dirigida, que es también justamente lo que vamos a conocer como economía socialista, en donde el Estado interviene de manera directa. Es el que tiene una participación directa, es el que rige el modelo económico.
toma las decisiones, dice cuáles son los precios, el mercado funciona de manera centralizada, depende de las decisiones del Estado, perdón, y es compatible con sistemas políticos totalitarios. Por ejemplo, ahorita en el mundo pues hay muy pocos sistemas políticos realmente totalitarios, algunos como Cuba, que es una excepción, ¿no? En donde ahí el Estado es el que lleva a cabo todas las acciones y toda la parte de la toma de decisiones, justamente, y es compatible pues con esta parte de este sistema político totalitario. Y justamente son los dos extremos de los sistemas económicos que vamos a encontrar. China también, pero China algo tiene una característica. Justamente no mencioné China, porque China tiene una característica especial. Sí es comunista o sí es socialista en su toma de decisiones, pero es capitalista en su sistema de comercio. ¿Por qué? Porque cuando en el año 2000 decide abrirse al mundo y entrar al proceso de interacción económica más intensa que es ahorita, pues China optó por un sistema económico que se regula más por la libre competencia. Entonces optó por esto, una economía mixta. Entonces tiene una economía mixta porque el Estado toma decisiones de manera centralizada, pero los mercados se autorregulan hasta cierto punto. Y México también tiene esa economía mixta, no como China, no es que tengamos un gobierno centralizado, no, pero tenemos un gobierno que interviene en la economía cada vez que hay fluctuaciones, cada vez que hay problemas con la finalidad de solucionar estas fluctuaciones. Entonces, China en realidad lo que hace es que tiene un sistema capitalista para lo que se refiere al mercado, es decir, en el sentido de que, oye, voy a dejar que se autorregule, voy a dejar la competencia, pero al mismo tiempo tiene un sistema centralizado porque toma ciertas decisiones. En China no hay los servicios, incluso cuestiones digitales, no tienen los servicios digitales que tenemos nosotros. Quienes tengan un Huawei, un Xiaomi, sabrán que incluso hasta lo que es el sistema operativo de esos teléfonos cambió en los últimos años, justamente porque China así lo decidió, ¿no? Que se iba a generar el propio sistema y tiene la fuerza suficiente económica y financiera como para hacer una diferencia en la manera de las políticas, de las políticas económicas, ¿cómo están? Tengo un momentito. Es que me da una punzada de dolor en la cadera muy intensa. Bueno, les decía, entonces China tiene este proceso de que hacia el interior, hacia lo que son las tomas de decisiones del gobierno, sigue siendo comunista, sigue siendo centralizada, sigue siendo la que toma decisiones, pero el mercado le permite fluctuar. Al mercado hasta cierto punto le permite manejarse como se maneja en la economía capitalista. Entonces, por eso es que se maneja más como un híbrido, ¿no? Una parte híbrida, no le quedó de otra más que hacer esto para poder participar en la economía internacional. Ahora, México tiene una economía mixta, México interviene, el Estado interviene en la economía justamente para tratar de evitar una crisis, que es aquí donde entra esta parte de las políticas, que es aquí donde entra esta parte que vamos a ver el día de hoy, que son las funciones que el Estado va a tener para intervenir y en su defecto para cobrarnos impuestos, ¿no? Más adelante vamos a ver las teorías que justifican las razones por las cuales se cobran impuestos, pero vamos a iniciar con este apartado, esta figura del Estado, que como Jelinek dice, que es la unidad dotada de poder de dominación, pues nos hace este proceso, ¿no? de cómo intervenir, ¿no? Entonces, México maneja esto porque en caso, por ejemplo, el ejemplo que valga la redundancia, el ejemplo que tengo aquí, cuando se dio Peña Nieto, al final del sexenio de Peña Nieto hubo un problema con el tipo de cambio y Hacienda a través del secretario de Hacienda del Banco de México a través anunciaba que se iban a vender dólares y la venta de dólares que hacía México era con la finalidad de contener la pérdida de valor adquisitivo que tenía nuestra moneda y el tipo de cambio, ¿no? Actualmente este gobierno que tenemos pues también implementa algunas políticas económicas y dentro de las políticas económicas están las fiscales con la finalidad de tratar de regular las fluctuaciones en el mercado. Entonces aquí es donde entramos a esta parte de las funciones que va a tener el Estado como sector público en la parte económica,
Son 5 funciones. Está la primera, que es la función normativa, que es este proceso de regular la actividad de los agentes económicos, es decir, crea leyes, decretos, etcétera, con la finalidad de regular este proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, crea leyes como las que veíamos, ¿no? En la parte de la autonomía, el derecho fiscal es autónomo porque tiene sus propias leyes, sus propios principios. Te dice cómo vas a pagar impuestos, te dice cómo el Estado va a obtener los recursos y regula incluso la parte de los medios de defensa, ¿no? En materia fiscal. Entonces, esta función normativa se hace con la finalidad de regular a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos en un sistema financiero? Pues son las familias, y nos vamos a la parte de economía, son las familias o los ciudadanos dueños de los factores de producción, las empresas y el gobierno. Entonces, la función normativa justamente se encarga de este proceso, de regular a esos agentes para poder evitar fluctuaciones. Luego está la función asignativa. En la función asignativa el Estado tiene el deber de cubrir ciertas necesidades, que ya por ahí lo habíamos visto, de los ciudadanos. ¿Sí? Entre ellos, la facilitación de bienes y servicios considerados de dominio público. Estamos hablando que nos tiene que dar alumbrado público, recolección de basura, agua potable, educación, transporte público, justicia, ¿sí? Carreteras. Entonces, el Estado interviene, el Estado tiene esta función de lograr obtener los recursos en el presupuesto a través de los recursos tributarios o de los recursos petroleros, con la finalidad de asignar ese dinero a este tipo de servicios que nosotros requerimos como ciudadanos. Y bueno, claro, la función fiscal, ¿de dónde saca el Estado el dinero? El dinero se saca justamente de esta imposición de las contribuciones, ¿no? De estas normas que van a regular las actividades económicas y estas políticas fiscales que nos van a nosotros a obligar al pago de impuestos. Y ese dinero, pues a su vez, la función fiscal nos va a decir cómo se va a gastar. Se van de la mano las funciones, ¿ok? Cómo se va a gastar ese dinero y cómo va a llegar entonces a los contribuyentes. Y luego está la función redistributiva. Desde mi punto de vista, en lo que se refiere a la parte redistributiva, el Estado está fallando. ¿Por qué? Porque la función redistributiva habla de que tengamos acceso a un salario digno. Déjenme ver si cerré la página, porque creo que sí la cerré. Sí la cerré. Nosotros tenemos a la CONASAMI, ¿sí? Que nos permite la CONASAMI tener lo que son los salarios mínimos. Y la CONASAMI es justamente la Comisión Nacional de Salario Mínimo, si valga la redundancia, justo que cada año, y que depende de la Secretaría de Trabajo, y cada año nos dice cuánto va a ser el salario mínimo. Entonces, para este año, el salario mínimo es el que está en pantalla. Pasamos de tener un salario, primero que nada nos están dividiendo en 2 zonas. Antes nos dividían en 3, éramos zona A, B y C, y era dependiendo del nivel de vida. Nosotros estábamos en la zona económica A, que era la más cara, o sea, vivir aquí es caro, entonces estábamos incluidos en la zona más cara. Y se hizo un cambio y se modificó a una sola zona económica. Pero de repente cuando entra este gobierno dicen, ¿sabes qué? Es que la zona libre de la frontera norte, la vida ya es más cara, vamos a aumentarles el salario mínimo, ¿no? Y se aumentó en un porcentaje por encima de lo que es el salario en el resto del país. Justamente lo que pasó con este gobierno estatal que está por salir o que ya salió, solicitó al gobierno federal, al actual gobierno federal, que se nos incluyera en esta zona, bueno, también en la anterior, pero en la actual también, en esta zona de frontera norte, porque aunque no estamos realmente pegados a la línea de la frontera, pues antes éramos una región fronteriza. Y como zona fronteriza, tenemos un nivel de vida muy caro. El gobierno federal se negó, dijo que no. El actual presidente prometió en campaña que lo haría. Y después cuando llegó al poder les dijo que no, también les dijo que no. Entonces lo que el Estado está haciendo o lo que el gobernador que salió hizo fue interponer un medio de defensa, puso un amparo para solicitar que se revierta eso porque pues al final de cuentas hay una afectación.
Sin embargo, todavía está en veremos la resolución del amparo. Apenas fue aceptado el año pasado, antepasado fue aceptado apenas en la sala de los tribunales. Entonces, nuestros salarios mínimos son estos. Tenemos ahorita actualmente el salario vigente del 2021 de 213 pesos con 39 centavos para la zona libre de la frontera norte y de 141.70 para nosotros. Ahora bien, además de los salarios mínimos, existen 61, si mal no recuerdo, no, sí, 61 salarios mínimos considerados de profesiones, oficios y trabajos especiales. Estos salarios de profesiones, el salario más alto que vamos a encontrar en nuestro país es el de reportero. ¿Dónde está el reportero? Aquí está. Reportero en prensa y reportero gráfico. Son considerados trabajos de alto riesgo en México y tienen el salario mínimo más alto de 317 pesos para cualquier zona. 317 es en general. Y los demás salarios mínimos por profesiones pues van a variar. Sí, van a variar de arriba de 144 hasta los 300 pesos, ¿no? Y esto está en función justamente del tipo de profesión y de lo pesado que pueda llegar a ser o no las profesiones que se están generando. Entonces, el Estado tiene esta función de redistribuir a través de un salario digno, y yo les digo que desde mi punto de vista no cumple con esa función, porque el salario que tenemos, a pesar de los aumentos que se han ido dando, pues no son suficientes. Eso, exacto. Además, Aldo, la mayoría de las personas la mayoría de las empresas no respetan el salario mínimo, aunque se supone que por ley debería de respetarse, no se respeta. Entonces, existe un problema grave de función redistributiva, porque además por ahí tenemos un porcentaje muy alto de personas con pobreza extrema y tenemos un porcentaje muy, muy pequeño de personas con acumulación de riqueza. Entonces, hay un desfase de esta redistribución. Lo vamos a ver ahorita con otros conceptos. Quiero usar ese ejemplo para otro concepto que es la equidad. Y justamente es aquí donde para mí está fallando, ¿no? El Estado. Les digo para mí porque pues igual y a lo mejor alguien por ahí le dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted, pues está bien, no puedes no estar de acuerdo, pero al final de cuentas es una opinión personal mía, ¿no? De la manera en cómo nosotros establecemos esta. Y de hecho, Devani, esa parte de la pura propina, la Ley Federal de Trabajo establece que eso no es un salario y que eso es ilegal, sí. Pero pues el problema aquí es que el trabajador permite que el patrón haga eso. Al final de cuentas hay mucha corrupción, desafortunadamente, y mucho incumplimiento por parte de los patrones. Porque bueno, yo doy una materia en la escuela privada que es Administración de Recursos Humanos y justamente ahí vemos la parte de Ley Federal de Trabajo y donde se ven los derechos de los trabajadores en materia de salario y justamente es esa parte que te comento. Eso no se considera salario, sí, y es ilegal hacerlo. Pero bueno, está la parte de la función, estabilizadora, que es en donde el Estado interviene con la finalidad justamente de dar estabilidad, ¿no? Por ejemplo, si el tipo de cambio empieza a fluctuar, o si el tipo de cambio o las fluctuaciones en el sistema financiero se empiezan a dar de manera negativa. Por ejemplo, eso que está aquí supone que es un tipo de cambio, ¿no? Tenemos una banda de fluctuación en donde hay un tope. A lo mejor dices tú, bueno, ahorita el tipo de cambio lo menos que puede deber es para evitarnos un problema, serían 15. Y lo máximo que puede tener el tipo de cambio, a lo mejor dice el Banco de México, 24. Este es mi tope. Digo, no son esas cantidades, no estoy poniendo una al azar. Entonces, cuando pasa que el tipo de cambio tiene un pico hacia arriba o un pico hacia abajo, el Estado interviene para tratar de regular esta parte, ¿no? Esta parte de la regulación, justamente. Esa es una manera de intervención que tiene el Estado. Ahora, la otra forma de intervención que tiene el Estado, porque esto también se da para los flujos económicos, a lo mejor ya no estamos hablando de tipo de cambio. Ahorita estamos hablando entonces de fluctuaciones en el ciclo económico, que sería el azul, ¿no? Si el ciclo económico tiene una recesión, o sea, estamos en una depresión, en una deuda, está deprimido. Escribo muy mal, perdón. Aquí hay una depresión y aquí está hay un auge. Entonces, el Estado tiene la función de ayudarnos a llegar al auge, a la recuperación o tratar de evitar
la caída hacia lo que es la depresión. Mis letras, el graffiti no se me da así. Entonces, esto es la parte estabilizadora que tiene el Estado. Perdón porque se ve así, pero es que sí me cuesta más trabajo. En pizarrón es más bonito, pero ahorita no tengo acceso a pizarrón. Entonces, aquí es donde justamente el Estado interviene para este proceso, ¿no? De estabilizar esto, de lograr esto que está aquí en pantalla, que va a quedar después de que borre todo, esta estabilidad económica, ¿no? Ya sea del tipo de cambio, que sea una estabilidad de tipo de cambio, o que sea una estabilidad del mismo sistema. Y bueno, hasta aquí la parte de esta parte de las 5 funciones que va a establecer el Estado. Ahora vamos con ese apartado de la política económica. La política económica es la parte en donde el gobierno utiliza para poder intervenir. Dentro de la política económica justamente está la política fiscal. El año pasado, en junio, pues los depósitos mayores a 5,000 empezaron a declararse. En este apartado, el Estado incluso determinó, ¿no? Que hay un tope de cantidades de dinero que puedes estar percibiendo de ingresos al mes sin tener que declarar. Y ahorita hace rato en la clase me preguntaban, oiga maestra, y si a mí me están depositando estas cantidades, bueno, es que las empresas están obligadas a determinar, las transferencias no entran, son depósitos en efectivo. Las empresas están obligadas a poner un motivo o un monto de cuánto es o la referencia de qué es lo que se está depositando, porque justamente Hacienda tiene acceso a través de la comisión bancaria, pues a todas las cuentas que se encuentran en el sistema bancario. ¿Sí? Yo tengo el caso de una alumna que ella no estaba dada alta de Hacienda, porque luego dicen, es que no estoy dada alta en Hacienda. No importa, te pueden multar. Tengo una alumna, exalumna ya, porque egresó el año pasado, que me dijo un día, maestra, me acaba de llegar un correo, y por correo entiéndase una carta traída por el cartero, ¿sí? A mi casa de Hacienda, y me están multando. Yo le dije, bueno, pues déjame ver la carta para ver de qué trata. Y efectivamente era una multa porque había percibido unos ingresos altos y no los había declarado. Entonces, no estaba ella dada de alta en Hacienda, pero Hacienda detectó que en su cuenta bancaria hubo movimientos de dinero y le estaba haciendo una multa por no haber declarado ese dinero o por no haber hecho el pago de ese dinero, ¿no? Correspondiente. Y pues tuvo que ir a Hacienda a hacer la aclaración, porque hay ciertos conceptos de ingresos que sí se pueden depositar en efectivo sin pago de impuestos, por ejemplo las becas o incluso el apartado de los apoyos económicos que los padres pueden dar a los hijos, pero incluso hasta las herencias pagan impuestos. Alguien levantó la mano porque la bajaron y no vi quién era. Ok, Edgar, dime. Es que iba a comentar eso que dijo de los papás. O sea, tengo entendido que depósitos de cuentas de papás, hermanos y abuelos están determinados como donaciones. Exacto. Pero entonces le hago la pregunta, maestra. Si a mí me dan un dinero en efectivo y yo le doy ese dinero en efectivo a mi papá para que él me deposite a mí, ¿el que está obligado a pagar los impuestos sería él o ninguno de los dos? Él cuando haga el depósito de efectivo a su cuenta. No, órale. Porque lo que detecta es el depósito en efectivo. Las transferencias y los pagos en cheque no. Los depósitos en efectivo es lo que se detecta. ¿Sí? Órale, ok. ¿Sí? En todo caso es a quien les están depositando en efectivo el obligado, porque es el que está percibiendo el ingreso. Así que ahí sí. Justamente era, perdón, Edgar, ¿ibas a decir algo? Pues es que, o sea, pero entonces, ¿cómo se detecta como donación? En el momento en que él te transfiere a ti. Pero una transferencia, bueno, sí. Es que las transferencias no las detecta en el sentido de que, él no detecta esa transferencia como el sistema bancario, más bien la Hacienda no lo detecta como un monto, lo va a tomar en cuenta como si fuera una donación y por lo tanto no va a pagar impuestos. Sin embargo, si tu papá sacara el dinero fuera y te depositara,
a él le pueden requerir. Es algo aleatorio, no creas que es obligatorio, es aleatorio, así como la ruleta, así es la Hacienda. Le va a requerir, le va a decir, ¿sabes qué? Justifícame de dónde salió este dinero. Órale. Sí, porque eso fue lo que hicieron con mi alumna. A ella la obligaron a ir a justificar. Era un dinero que recibió de una herencia y las herencias pagan impuestos. Las herencias pagan impuestos. Ustedes dirán, no pagan, no, sí pagan impuestos, pagan ISR. Entonces, ahí en ese sentido, pues obviamente pues hay que cumplir, porque como les dije hace rato, ¿no? El no conocimiento de una ley no te exime del cumplimiento de la misma. Estás obligado a ese cumplimiento, estás obligado a esa declaración. A ver si me acuerdo. Artículo 31, fracción cuarta. Exacto, el 31 fracción cuarta. Ese se los voy a repetir hasta el cansancio, yo creo que mínimo salen de aquí sabiendo eso. Es que nosotros como ciudadanos fallamos, vamos a decir, como ciudadanos tenemos la obligación de conocer las leyes que nos rigen, ¿sí? Y las leyes que nos rigen, la principal es la Constitución y no la conocemos. Dime, Itay. Yo tengo la duda que si nosotros queremos meter dinero en nuestra propia cuenta, ¿también eso lo va a saber Hacienda? Claro, todo lo que está en el sistema bancario, absolutamente todo. Por eso es que los depósitos, mucha gente cuando salió esta regla lo que hacía era que iba a los Oxxos y depositaba cantidades inferiores de 5,000. Pues sí, está bien, porque es una cantidad inferior a 5,000, lo que te piden que declares son las cantidades superiores, pero si haces 6 depósitos de menos de 5, pues también va a haber movimientos extraños en la cuenta. ¿Por qué te están depositando tanto? ¿Sí? Entonces también, pero vuelvo a lo mismo, es aleatorio, o sea, Hacienda no te dice automático te cheque, no, es aleatorio. Dime, Antonio, y después Jorge. Antonio. Yo tengo un par de dudas, profe. Mire, yo recibo depósitos o transferencias constantes, digamos que de 1,000 pesos, 1,000, 2,000, 3,000 entre los días últimos de cada mes. Yo no estoy registrado en Hacienda, entonces yo estoy, pues digamos, no con el miedo de saber si me voy a dar de alta, si me van a pedir pues dinero, ¿no? O sea, del que recibí, ¿no? Pero Sí, al momento... perdón, pensé que habías terminado, dime. Pero al momento, como no estoy registrado ni nada, pues yo sigo recibiendo los pagos y transferencias. Me gustaría, si me puede responder esta pregunta, de que, por ejemplo, yo manejo distintas cuentas. Digamos que manejo una cuenta en Santander y una cuenta en Bancomer y otras dos a nombre de otras personas. ¿Ahí hay algún problema sobre la acumulación de dinero? Las que están a nombre de otra persona no te corresponde a ti, le corresponden a las otras personas. Las que están en tu nombre, sí, están en el sistema bancario, todo lo que aparezca con tu nombre. Ustedes pueden ir al buró de crédito, es lo que le comentaba hace rato, entran a la página del buró de crédito y de manera general, o pueden obtener un reporte gratis cada 12 meses. Todo lo que esté en buró de crédito está en el sistema financiero, todo. Y así sea Bancoppel, Banco Azteca, Compartamos, Caja de Ahorro, lo que tú quieras. Si está tu nombre, está ahí. Y si está ahí, está en el sistema bancario. Y si está en el sistema bancario, es detectable por Hacienda. Ok. ¿Sí? Okay, muy bien. Ok, de nada. Entonces, y además, Antonio, perdón, y a tu pregunta, pues en todo caso, cuando te des de alta, Hacienda, pues con mayor razón te va a tener checado todos tus ingresos, todos tus ingresos los checa. Entonces, incluso aparecen a veces, las empresas pues tienen que decir de qué te está viniendo y ya vienen automático en la declaración. Por ejemplo, si digamos que yo todos todos los pagos que a mí me hacen, no sé si tenga mucho que ver lo que es el concepto que se le pone a cada transferencia. Sí, por eso les cambian los conceptos. Por ejemplo, yo a las personas pues, que están conmigo, yo les digo que me manden como apoyo económico. El apoyo económico no entra.
Es Ah, como ok, muy donación, bien. pues. Esa es la razón. De hecho, cuando tú apoyas a alguien, por ejemplo, que para cuestión de medicamentos y todo eso, si le pones eso de donación, entonces quien está obligado a declarar que estás donando, pues eres tú, y la persona que está recibiendo tendría que estar obligada a checar en Hacienda de que esté dada de alta para recibir donaciones. Pero como les vuelvo a decir, esto es aleatorio, es una ruleta, ¿no? Ok. Como puede que te toque, como puede que no. Ahí sí es solamente que estuvieras en el sistema sí te detecta, pero si no estás en el sistema es una ruleta, es al azar. Ok, ¿Sí? ok, muy bien. Okay. ¿Alguien más tenía la mano levantada? De nada, Antonio, porque la bajó y no acuerdo. Yo, profe, pero ya me quedó claro la duda que tenía, Ok. la contestó. Ya. Perfecto, me parece muy bien, Jorge, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Jorge. Sí, les digo, ¿ustedes quieren checar cómo están? Entran ahí. Antonio, ¿puedes bajar la mano? Porque si no me va a estar marcando la notificación del celular. Pueden ustedes entrar y una vez al año, yo estoy dada de alta y si quieren más buros revisar más, pues ya habría que pagar, pero una vez al año les va a llegar a su correo electrónico y les va a decir, ¿tienes deuda? ¿No tienes deuda? Así está tu crédito, puedes entrar. Si no tienen nada, pues va a aparecer en cero, no tienes deuda de ningún tipo, pero ya sale todo, hasta Coppel sale ya, ¿no? Hasta Bancoppel, porque Bancoppel ya se encuentra en el sistema financiero. Entonces, todas las empresas, todo, miren, aquí la parte, ¿no? Alertas de buró si te hicieron algo. Todo esto está aquí y le sale en el reporte de crédito. Viene cómo consultar el reporte de crédito, la parte de las guías de interpretación, ¿sí? O sea, la parte de cómo interpretar este buró. Vienen los datos generales, los resúmenes de todos los créditos, si están al corriente, si están atrasados. Viene todo, viene la tarjeta de débito, de cuenta corriente de crédito, si tienen un crédito nómina, si tienen en Bancoppel, si tienen una tarjeta departamental, todas aquellas instituciones que están obligadas a reportar, porque no todas, acuérdense, si no están en el sistema financiero, pues no están obligadas a reportar, pero todas las que están obligadas a reportar al sistema financiero están en el buró de crédito. El buró de crédito es una guía que tienen las empresas para saber si nosotros somos o no cumplidos. Y el SAT también está ahí. Si ustedes tienen un adeudo con el SAT, aparece el buró de crédito como adeudo, porque a final de cuentas es un adeudo crediticio, o sea, es un crédito fiscal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y ya ser adulto apesta, literalmente, ¿sí? Porque empiezan a generarse las obligaciones y ustedes tienen que estar atentos a ese apartado. Y no pueden alegar ignorancia, no pueden decir, oiga, no sabía yo de esto, pues no lo sabías cuando eras menor de edad y no tenías tal vez obligaciones de saberlo, pero ahorita que eres mayor de edad, parte de tu obligación ciudadana es conocer tus derechos y tus obligaciones como tal. Entonces, forma parte de sus derechos y obligaciones, ¿sí? Bueno, esa política económica va a generar justamente 4 razones por las cuales el Estado interviene en la actividad económica. 4 razones porque el Estado va a estar dentro de la parte de la actividad económica, ¿no? La eficiencia, la equidad, el crecimiento y la estabilidad. En la parte de la eficiencia y equidad, yo ya les dije, yo no estoy, en mi opinión, yo no doy que el Estado esté cumpliendo con este punto, pero tiene el Estado dice, es que yo intervengo porque de esa manera se asignan los recursos de la mejor manera posible, es decir, creo un presupuesto para darle salud a todos, que no la hay, para dar educación a todos, que sí, pero a medias, para darle seguridad, etcétera, ¿no? Y luego dice, tengo la equidad, ¿no? Genero un salario mínimo para ser equitativo y que la riqueza, es decir, el ingreso, se reparta de manera adecuada, entre comillas, a los ciudadanos. Tan inadecuado es más bien esta equidad, que el 40% de los mexicanos están en pobreza extrema, ¿sí? Del restante 60% que sobra, nada más el 10% está por encima de lo que es la media, es decir, tiene ingresos superiores a la media, el 10% nada más, así que los voy sacando de su burbuja de si son altos, pues no, son muy pocos los que están en ese 10%, y de ese 10%, el 1% tiene la mayor parte de los ingresos en el país, el 1% es rico, y rico de abolengo, o sea, rico de herencia de familia, entonces esa equidad no existe. Sí, está muy inequitativo esa distribución de la riqueza. Por eso en ese apartado, para mí, estas 2 razones, eficiencia y equidad, pues no se están cumpliendo. Sí se interviene, pero no las cumple. Y luego están las otras 2 que medio las cumplen,
crecimiento y estabilidad. La de crecimiento, que es la parte de a lograr que el Estado, económicamente hablando, se siga desarrollando, siga creciendo, siga teniendo, al menos a lo largo del tiempo, conforme vaya aumentando la población, pues tengamos acceso a todos bienes y servicios. Crecimiento ahorita tiene un problema porque pues estamos en un proceso de crisis económica, en el sentido de que no tenemos el crecimiento adecuado, tuvimos números rojos, y aunque tengamos números blancos ahorita, son tan altos nuestros números rojos que seguimos estando en rojo, entonces nos sigue fallando. Y está la parte de la estabilidad, ¿no? O sea, para que se dé el crecimiento, se tiene que producir una estabilidad, tiene que haber cierto grado de estabilidad que justamente está dentro de las funciones, o sea, esta razón justifica una de las funciones del Estado, que es el lograr que a través de las políticas económicas se dé cierta estabilidad económica, ¿no? Ahora, 5 funciones, 4 razones, 3 ámbitos de intervención, ¿no? Entonces, existen 3 grandes ámbitos de intervención. Vamos a perder de vista que son muy similares unos con otros, así que en el examen yo les voy a preguntar o por funciones, o por ámbitos, o por razones, ¿no? Y son distintas, aunque se relacionen entre sí, son distintas. El ámbito de aplicación, el primero, es la parte de la regulación económica. Busca evitar esto que veíamos de las fluctuaciones, busca evitar déficit, busca evitar crisis, y entonces regula la economía. Regula porque es obligación del Estado dar certidumbre, es obligación del Estado que nosotros nos sintamos seguros económicamente hablando. Entonces va a regular a través de las políticas económicas estas fluctuaciones. El segundo ámbito de aplicación es la regulación social. A través de su función normativa, ¿sí? A través de este proceso de generar leyes, el Estado va a regularnos socialmente hablando, es decir, va a crear normas para cómo consumimos, reglas de cómo deben de presentarse los productos, cuánto impuesto se paga, el etiquetado, por ejemplo, los derechos que tenemos como consumidor, los derechos que tenemos de medio ambiente, los de salud, los de seguridad, etcétera. Todo lo que tenga que ver con normas que regulen cómo socialmente nosotros nos dirigimos o nos movemos. Y la última apartado es la regulación del sistema jurídico legal. Entiéndase por regulación general, jurídico legal. Las normas también, pero las normas en carácter contractual, ¿sí? O sea, los contratos de trabajo, los contratos económicos, las sociedades mercantiles, las empresas, los medios de defensa, los tribunales, los asuntos penales, procesales, laborales, etcétera, fiscales, mercantiles, lo que ustedes quieran. Entonces, resumiendo en este punto de cómo el Estado interviene, va a tener 5 funciones. Esas 5 funciones tienen a su vez 4 razones, y esas 4 razones tienen a su vez 3 ámbitos de aplicación. Y es así como el Estado llega a intervenir, y llega a intervenir a través de este proceso que son las políticas económicas. Dentro de las políticas económicas vamos a tener de 2 tipos. Están las políticas económicas coyunturales, que son aquellas que buscan esta adaptación a la situación económica. Hace rato me decía, es que es adaptativo, profe, va cambiando. Sí, el derecho fiscal justamente entra dentro de las políticas económicas coyunturales, ¿sí? Está la política monetaria, la presupuestaria, la fiscal y la de rentas o la de ingresos. Justamente esta política, la que nosotros aplicamos en materia fiscal, es una política cambiante. Cada año se modifica, y si de ser necesario, no sé quién es Jesús Elena. ¿Y estaba Jesús Elena en la llamada? Porque me está marcando ingreso. De todas maneras le di no admitir, ahí le dicen por favor, ¿no? Que le di no admitir porque pues no sé si ya estaba o qué pasó o por qué se salió. Si ya se salió y tenía que volver a entrar y entró con otro usuario, pues díganle que mínimo tiene que avisar si se va, porque yo no doy acceso después de mi hora clase, chicos, de mi hora límite, ¿ok? Entonces, está la parte, le comentan por favor porque me está solicitando acceso y no le voy a dar acceso hasta que no haya una razón por la cual está accediendo a este momento. Entonces, de adelante. Maestra, es que ahorita estoy viendo y creo que Jesús Elena ya estaba en... Ah, perfecto. Lo que pasa es que normalmente cuando doy acceso la primera vez ya no deberían de salirme el solicitud de acceso. Dile que vuelva a entrar, si la tienen por favor ahí en WhatsApp, díganle que vuelva a solicitar acceso, ¿sí? Sí, es que se le apagó a su laptop. Por eso es que me marcó de nuevo el acceso, sí. Entonces, okay. Por favor.
que avisen cuando alguien que tenga WhatsApp o eso, porque ya saben, yo los mensajes no los puedo leer en clase, pero ustedes me pueden avisar a mí, porque si no yo les voy a negar el acceso y luego además los voy a exhibir en el video. Perdón por la exhibida. Dígale que me lo vuelvo a solicitar y ahorita la admito de nuevo. Ok, entonces les decía, este apartado de lo que son las políticas económicas, ¿sí? También tenemos políticas económicas estructurales, ¿no? Las políticas económicas estructurales, pues van a ser aquellas que son, van a generar un cambio en la institución. Por ejemplo, lo que se hizo en el 2014 con la reforma hacendaria, pues fue una política justamente del apartado del apartado de lo que son las ¿cómo se llama? Los cambios estructurales en las instituciones que se logra este proceso de los cambios. Y hay de dos tipos de políticas estructurales, sectoriales e intersectoriales, ¿no? Los sectoriales son la política agraria, la política industrial, la política de servicios, ¿no? Y, por ejemplo, que llegan a cambiar todo lo que son las instituciones agrarias cuando se quita una institución o se crea una institución. Y las intersectoriales, que es cuando se genera una nueva política, ¿sí? Me preocupó que ya no volvió a entrar esta chica, no sé si ya no pudo entrar o ya no quiso entrar porque no le dejé entrar. Sorry. Pero bueno, no fue intencional, ¿sí? La parte les decía intersectoriales es justamente este apartado, ¿no? En donde está la política de inversión y desarrollo, por ejemplo, en donde intervienen más de un sector, a veces se hace como la política medioambiental. Gracias, Elena, es que me estresé que no te veía, dije yo, ya pensó que no le di este acceso y no era esa la intención. Bueno, entonces les decía, esta política medioambiental en donde, por ejemplo, ahora que se prohibió el uso, gracias, que se prohibió el uso de plásticos y que intervino en todos los sectores económicos en donde se usaban bolsas o se usaban recipientes de plástico y que ya se prohibieron, pues esa es una política económica intersectorial en materia medioambiental. Entonces, las políticas económicas justamente pues van a dividirse de diferentes formas y nuestra política fiscal va a entrar dentro de lo que son las coyunturales, ¿no? Ahí termino con esto. Me hace falta ver con ustedes lo que yo debo de darles de autonomía, pero no alcanzo con el tiempo que me queda, entonces lo voy a mandar para visualizarlo el lunes entrando. Pero ahorita yo les voy a pedir que por favor no pierdan de vista que el lunes además me tienen que traer esto. Tarea para participación, la relación del derecho fiscal con otras ciencias. Les recuerdo, no van a entregar nada, van a participar. Vamos a hacer un mapa mental como el que hicimos aquí, o un mapa conceptual o lineal como el que hicimos aquí, para poder ver cómo se relaciona el derecho con otras ciencias. ¿Ok? Y con esto yo estaría entonces cerrando. No sé si haya dudas o preguntas, déjenme ver. Cristian. Perdón, el material lo subo en un momento más porque tengo que subir también el mapa mental. Va a estar disponible antes de las 11:30. Todo está en Classroom, yo todo subo. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más? ¿No? Denme un momentito, me hace falta tomar a Leslie. Sí, y después... Profe, yo hice la tarea del libro que puso en Classroom, nada más que no viene el año para ponerlo en la bibliografía. Cuando no venga el año se pone entre paréntesis S.F, sin fecha. Ok. ¿Sí? Okay. El del libro, perdón, Leslie, el del libro sí tiene fecha, si quieres te lo mando. Debería, porque si es libro debe tener fecha, pero si no tiene fecha algo se le pone SF, ¿eh? Sí, mándamelo, por favor. Ok, gracias, chicas. Gracias. Ahora, Brian, tenías la mano levantada, creo. Y luego Rebeca, ¿no? O era Rebeca y yo me confundí. Bueno, por mientras... Entonces la tarea que nos comentó desde antier, que es para la semana entrante del mapa, entonces no se entrega, nada más se realiza. Es así se entrega.
La que se realiza es lo de la relación de el derecho fiscal con otras materias. Ok, entonces van a ser dos mapas diferentes. No, ese no es mapa. Tú investigas, ¿sí? Ok. O sea, es que yo voy a entrar y te voy a preguntar, a ver, díganme por favor cómo se relaciona el derecho con otra ciencia. Y yo voy a pedir que participen, así como lo hice ahorita con lo de ese. Yo voy a crear el mapa mental. Brian, pensé que tenías la mano levantada, por eso es que te hablé. Ok, entonces ya te entendí. Muchas gracias. De nada, Rebeca. Dime, María Fernanda. Ok, Brian, gracias. Perdón, buenos días, dime. Supongo que el mapa es de derecho fiscal de la autonomía, el que nos había encargado. No, de las dos clases, la clase 1 y la clase 2. Ok. La autonomía no se incluye porque esa la hice yo. Ok, gracias. Lo que yo hago, los mapas que yo hago, pues obviamente ustedes no los van a incluir en su mapa porque ese mapa ya está hecho, ¿sí? Lo hicimos colaborativamente. Los mapas la información que ustedes van a incluir en los mapas es justamente lo que no se hizo, ¿sí? Porque es su guía, es la manera en cómo ustedes organizan su información para poderla comprender. Mi clase no es de aprendizaje de memorización, mi clase es de comprensión. Mis preguntas en el examen son de comprensión. ¿Sí? A veces voy a preguntar cosas que si no se comprendieron en clase, pues no se va a poder responder. Entonces, justamente por eso le doy poco valor a los exámenes. De hecho, en clases presenciales regularmente mis exámenes son a cuaderno abierto. Y créanme que casi nunca tengo, no, más bien nunca tengo 100 a cuaderno abierto. Dime, Aldo. Maestra, ¿la aplicación en la que hace los mapas la va a subir para identificarla o puede decir el nombre ahorita? Se encuentra ya en plataforma, se los muestro en dónde para que vean. ¿Sí? Ya un momentito. Nosotros tenemos, pues su clase. Aquí al lado izquierdo tienen los temas, libros y leyes. Se van a material inicial. El material inicial van a tener varias cosas, programa de la materia, ¿sí? Metodología didáctica, pero van a tener una que se va a llamar hasta abajo, herramientas para crear mapas mentales. En herramientas para crear mapas mentales yo les puse dos que son en línea, Concord y MindMap, y esta que es la que yo uso, CMap Tools, que es esta de aquí. CMap Tools tiene la ventaja, pues, de que en su momento es mucho más sencilla, para mí es mucho más sencilla de utilizar, ¿sí? Es mucha esta parte, pues sí puede cambiar incluso de color. Aquí dice fuente, por ejemplo, me voy a objeto y le cambio el color, ¿no? Y entonces ya puedo agregarle color, puedo ponerle diferentes formas, la letra. Para mí es mucho más intuitiva y aquí nada más lo único que haces es al momento lo puedes guardar, lo guardas y después lo exportas como imagen. Entonces le das exportar como imagen, yo ya lo había exportado, pero lo voy a volver a hacer. Y lo que se sube es una imagen, ¿sí? O sea, se abre una imagen. Entonces, al momento de que yo comparto la información de ustedes acá en plataforma, al momento que yo comparto con ustedes lo que es la información en plataforma, pues lo que les voy a compartir es la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita es la clase 2, semana del 9 al 13 de agosto. Entonces yo nada más le doy subir. Y lo que hago pues es jalar esta imagen, ¿no? Ay, perdón, es que no estaba abierto el browser. Ahí está. Entonces les estoy mostrando esto para que vean cómo lo van a visualizar. Ahorita les voy a subir la clase ahí porque eso no la he subido. Pero ahorita se quiere. No se deja. Dice que no quiere compartir, dice. Perdón, está con problemas técnicos al momento de compartir. Aquí está. Entonces, esto es así y ya nada más le doy publicar en agosto y les publico y ustedes ya les voy a subir el material de la clase. Ahorita nomás estoy para que me chequen y ya ustedes tienen ahí su imagen. Entonces, eso mismo pueden hacer con el CMap, así las voy a ver yo, así las voy a visualizar yo. A mí es mucho más fácil que me las suban así a que me suban un PDF o un Word, ¿no? Porque el Word me mueve las cosas y tendrían que convertirlo a PDF para que no se mueva. En cambio, el CMap ya te sube la imagen completa y ya no hay problema.
Entonces, ustedes ya deciden si utilizan esa herramienta o no. Está en la parte de abajo, el material inicial, en la donde dice herramientas para crear mapas mentales. Ahí lo encuentran. Se descarga, se va a poner como IHMC, Map Tools, y aquí está. Y sí se abre. Y es muy fácil, muy intuitivo para utilizar. No tiene pierde en eso de la utilización. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas que haya quedado? No, está bien, gracias. De nada, Aldo. A los demás, si no hay dudas, chicos, denme un momentito porque no pasé la última lista. Listo, ya está la última lista. Entonces, los estoy viendo el martes. Por favor, no se los olvide. Tienen una investigación para participar. Yo no la voy a decir tarea porque van a pensar que tienen que entregar. Acuérdense que es para participar. Entro preguntando sobre el derecho, sobre la relación del derecho fiscal con otras ciencias y terminamos por ver lo que va a ser autonomía del derecho fiscal y otras cosas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, déjenme detengo la grabación. Les recuerdo que esta grabación va a estar disponible 24 horas después o sea, para mañana, porque la voy a subir hasta que yo la tenga disponible y tarda 24 horas en poderse reproducir. Sí, no te preocupes, Jessica, si no estás al inicio, estás hacia el final. Y además les pedí, me salieron en lo de la ruleta, ¿sí? Que les pedí que por favor por ahí me escribieran, ¿sí? Entonces, creo que ustedes estuvieron escribiendo en el chat y el chat me hace una transcripción. Me hace una transcripción escrita de todo lo que... Sí, aquí estás, Jessica, en el chat. Me hace una transcripción escrita y yo cuando no tengo a alguien en la lista voy y reviso el chat para ver si alguien avisó que se iba a ir o que entró tarde o que entró después del pase de lista. El pase de lista lo hago en los primeros 5 minutos, normalmente, ¿sí? Y vuelvo a hacer otro en los 10 minutos y hago uno hacia el final de la sesión. Y a veces hago hasta 4 o 5 pases de lista en la clase. Soy muy obsesiva, disculpen ustedes. Ok, entonces ya con eso terminamos, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Si salen, usen cubrebocas y no tomen demasiado. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Dale, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. No tome Nos mucho. vemos. Yo no tomo. Nos vemos. ¿Y eso? Utilizo un analgésico que no me permite tomar alcohol. Ah, por lo de la espalda. Fibromialgia, sí. Órale. Utilizo aceite de CBD y no puedo combinarlo con alcohol. ¿Cómo no? Si esa mezcla es la más buena. Ok, ese lenguaje, ya no estamos en clase, pero sí. Sí, no, sí es legal. Pero es legal, pero no lo hago. Bueno, no, está bien. Está bien. Está bien.